Bienvenidos sean todos a esta charla que nos convoca el día de hoy, que hemos titulado Pentecostés, dones del Espíritu Santo. Estamos próximos a celebrar esta solemnidad de Pentecostés, que va en torno precisamente a concluir el tiempo de la Pascua. Recordemos que son estos días posteriores a la Pascua que concluyen con esta solemnidad. Pues vamos avanzando, vamos hacia allá. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su mano, puede escribir en el chat, eh, activamos el micrófono y dialogamos para que expreses tu duda o tu comentario. Les voy a pedir que de no emitir algún comentario o alguna pregunta, mantengamos o mantengan el micrófono apagado para que no tengamos interrupciones, ¿vale? Pues vamos allá. ¿Qué es Pentecostés? ¿Alguno de ustedes que nos pueda dar alguna respuesta cuando escuchan el término Pentecostés? ¿Qué le viene a la mente? ¿Alguien? O si han escuchado el término, a lo mejor no lo hemos escuchado. Elvi, adelante. Sí, bueno, yo cuando escucho Pentecostés, justo como lo veo en la imagen, es la venida del Espíritu Santo, ¿no? A los apóstoles de Jesús, ¿no? Donde ellos ya reciben el Espíritu Santo para que ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, puedan seguir evangelizando, ¿no? Y continuando con la obra de Jesús. ¿No? Ok, muchas gracias, Elvi. ¿Alguien más? Adelante, Teresa. Bueno, Pentecostés, ¿qué significa 50 días? Son los 50 días de Pascua, que como dice es la venida del Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés significa 50 días. Ok, muchas gracias, Teresa. ¿Alguien más? Muy bien. Yasmín, adelante, Yasmín. Sí, complementando un poco lo que se ha venido aquí exponiendo con las compañeras, también es como una fiesta donde también es, bueno, lo poco que he averiguado, se celebra y se da gracias por todos los frutos que se dan en cierta región, no me acuerdo en cuál, pero eso fue lo que yo investigué. Ok, gracias, Yasmín. Zaida. Bueno, es la promesa cumplida de Jesús de que convenía que Él se fuera para que su Padre manda y Él mandaran al Espíritu, que era el que nos va a recordar todo lo que Él nos enseñó. Muchas gracias, Zaida. Muy bien, pues vamos teniendo aquí como esta idea, la venida Jesús, del término de la Pascua que vamos teniendo, vamos a ahondar en el tema. Vamos a, bueno, en esta fiesta, en este acontecimiento, como ya dijeron aquí, pues se conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿no? Que están reunidos en torno o alrededor de la madre del Señor. Y esto lo podemos nosotros leer, ver en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. La fiesta se celebra el 50 y último día de la temporada de Pascua. Entonces, esta precisamente de la temporada de Pascua tiene mucho que ver el 50. Eh, Ahorita Si nada conecto la más. bocina, ¿se escucha? Perdón, Erika, si, iPhone de Erika, si mantenemos los micrófonos apagados para que no nos interrumpamos, gracias. ¿Sí? Este 50, fíjense que ya tiene una relación con el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Había que dejar 7 veces 7, o sea, 7 años, 7 por 7, 49, y el siguiente año era un año de júbilo, era un año de perdón, era un año de gracia para los judíos. Entonces, viene también como con estas raíces, júbilo, gracia,
Y de hecho, pues el jubileo que estamos viviendo va a tener sus raíces precisamente en eso, donde se condona todo, las deudas, se regresa la libertad a los esclavos, que se menciona ya en el Antiguo Testamento. Para los cristianos, esta fiesta es preciso, como lo mencionaron, sobre la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, perdón. Este día, la Santísima Trinidad se va a revelar completamente. No quiere decir que antes no estuviera, sino que es un día en el que vamos viendo como este esplendor. De hecho, este día es uno de los fundantes de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Desde este día, el reino anunciado por Cristo está abierto a los que creen en él, ¿no? Vayan por todo el mundo, anuncien, etcétera, ¿no? En la humildad de la carne y en la fe. ¿Por qué? Porque se va anunciando precisamente desde hombres, mujeres que van compartiendo la fe, que van compartiendo la comunión precisamente con la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es comunión, tres personas que están en comunión. Es también una figura, una prefigura, un prototipo de lo que es la iglesia. La iglesia también es comunión. Pues el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero aquí en Pentecostés, en eclesiología dicen, aquí fue un esplendor de la iglesia. El Padre que convoca, el Hijo que instruye, el Espíritu Santo que va inspirando para que vayan precisamente a anunciar lo que Jesús hizo. Entonces, aquí vamos viendo, les repito, los momentos son fundantes. Ya hay una comunidad prepascual, que son los discípulos, los que escoge Jesús, los que siguen a Jesús, los que escuchan a Jesús, y una comunidad pospascual. Esta es la comunidad pospascual, pero en la que están los que pertenecieron también a la comunidad prepascual, los que han acompañado a Jesús. Vamos a avanzar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque, bueno, ya hablamos que sí es la venida, que Jesús es la promesa, bueno, que es la promesa, que el Espíritu Santo vendrá, pero ¿quién es? Bueno, conocemos del Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y así se profesa en el credo que nosotros escuchamos cada domingo. Dios creador, creo en Dios Padre creador. Creo en Jesucristo, su único Hijo, redentor. Creo en el Espíritu Santo, que es que, a ver si se sabe en el credo, si fueron al catecismo. Santificador. Santificador, exactamente, ¿no? Pues vamos viendo que hay funciones. Cada persona de la Santísima Trinidad tiene su función, digámoslo así, tiene su ser y qué hacer. Pero hablamos de persona. Entonces, desde nuestra fe, hay tres personas y un solo Dios verdadero. Esto lo escuchamos desde el catecismo, ¿no? Podemos analizarlo y podemos irlo profundizando con el tiempo. Según el catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es el nombre propio de aquel a quien adoramos y glorificamos con el Padre y con el Hijo, ¿no? Es decir, porque reciben una misma adoración y gloria, ¿no? La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Entonces vean aquí, se va dando en el Espíritu, se van a bautizar en el Espíritu. El término Espíritu traduce la palabra hebrea ruah, que en un sentido principal o como lo podemos nosotros traducir, es como aliento, como aire, como viento, ¿no? Jesús en efecto utiliza la imagen sensorial del viento.
Este Ruach es el que santifica, el que vivifica, el que anima. Ujú. Cuando eh, en el libro del Génesis se habla de la creación, se nos menciona cómo Dios forma al ser humano. ¿De dónde? ¿De dónde lo formó? Polvo. Del polvo, ¿no? Y ya que tenía su muñequito de polvo, ¿qué fue lo que hizo? Sopló sobre él Sopló sobre él, específicamente ¿dónde? la nariz. En la nariz. Ese precisamente es el Rúa, el aliento, el soplo de vida, el que anima, el que posibilita que esa figura de barro cobre esta vida. Es decir, ya vamos viendo cómo está la presencia de la Trinidad desde siempre, ¿no? Porque Jesús es el verbo. Dios crea por medio de la palabra. El verbo se hizo carne, ¿no? Y sopla. El Espíritu de Dios aleteaba. Entonces, vean, cómo precisamente encontramos este aliento que da vida, este aliento que va a expresar, como dijo Rogelio, la santificación, pero también que tiene otras connotaciones como consolador, aquel que acompaña, aquel que está presente, aquel que hace posible esta cercanía precisamente eh, en esta persona de la Santísima Trinidad. El catecismo dice, el conocimiento de la fe solo es posible en el Espíritu Santo. Es decir, para estar en contacto con Cristo, primero debemos haber sido tocados por el Espíritu Santo. Ujú. Viene a nuestro encuentro y enciende la fe en nosotros mismos. Entonces, vean cómo se va dando esta acción, cómo se va dando esta cuestión de adhesión al Espíritu. Dios se revela, ¿no? Dios va y sale al encuentro del ser humano. El ser humano es tocado precisamente por el Espíritu Santo. El ser humano puede dar una respuesta a Dios y esa respuesta puede ser afirmativa o negativa. Nosotros respondemos, o el ser humano es capaz de Dios, sí, y esa respuesta la da por medio de la fe. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Pero aquí está precisamente esta cuestión. Haber sido tocados por el Espíritu Santo. Viene a nuestro encuentro. Y esto es algo que vamos teniendo ahí presente. Entonces el Papa Francisco da esta frase muy profunda, ¿no? Si la gente escuchara al Espíritu Santo, lo escucharían decir, Dios te ama, Dios te ama, ¿no? Y entonces, si la gente escuchara, ¿eso qué quiere decir? Que también nosotros debemos estar dispuestos para escuchar al Espíritu Santo, para atender lo que el Espíritu nos quiere decir. Debemos estar dispuestos. Y esta disposición se va dando en tanto cuanto vamos acercándonos y teniendo este contacto con Dios. Vaya, el ejemplo son los apóstoles. Tuvieron un caminar con Jesús, fueron instruidos por Jesús, vieron las acciones que Jesús realizó, pero aun cuando estuvieron con él, según la escritura, aproximadamente 3 años, todavía había dudas acerca de la persona de Jesús. Es decir, no fue sino hasta después que fueron comprendiendo lo que Jesús les estaba diciendo. Recordemos a los discípulos de Maús. ¿Cómo iban? Iban tristes, desconsolados,
desconcertados. ¿Por qué? Porque su maestro había muerto. No le reconocían. Antes de, cuando apresaron a Jesús, la mayoría huyó. El único que se quedó, digámoslo así, bueno, no digámoslo, el único que se quedó fue Juan. Pedro lo negó. Después de su muerte, cuando Jesús resucita, regresamos a ese momento, Tomás sigue dudando. Y vean cómo es en este proceso de ir, que Dios se acerca a nosotros, que en Tomás podemos encontrar cómo Jesús se acerca y le dice, ven, toca, ¿no? Ven, mete tu dedo, mete tu mano. Aquí estoy, soy yo. Porque Dios va al encuentro. Entonces Tomás dice, sí, cierto. Bueno, en nuestra vida debemos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere revelar. Debemos estar abiertos a que el Espíritu nos hable. Debemos estar abiertos a escucharle. Y este es un proceso. Y es un proceso que tiene que ver con un encuentro con una persona y con esta persona que es Jesús, que es el Espíritu, que es el Padre. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario o alguna duda? Todo bien. Gracias. Vamos a avanzar. Entonces, cuando nosotros precisamente recibimos el Espíritu Santo, también se habla de los dones del Espíritu Santo. Y estos dones se mencionan concretamente cuando una persona se acerca o recibe el sacramento de la confirmación. Son 7 los dones del Espíritu Santo. Y aquí los leemos, ¿no? Sabiduría, entendimiento, conocimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Esto lo podemos encontrar o leer en Isaías, en el capítulo 11. Entonces, estos son los dones. Pero también tenemos los frutos del Espíritu Santo. Estas son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. Es decir, estas pueden y están en nosotros. Lo que nosotros debemos ir haciendo es ponerlas y hacerlas presente en nuestra vida. O sea, estas son otras cuestiones. Frutos del Espíritu Santo. Dones son 7, frutos del Espíritu Santo son 2. Y los frutos, pues son estos: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Para efecto de la charla el día de hoy, vamos a hablar solamente de los dones. Vamos a abordar preciso los dones de una manera que pues podamos nosotros ir dialogando en este sentido. Pues tenemos el primero, el don de la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, podemos entender diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacernos la pregunta, ¿cómo es una persona sabia? ¿O cómo se representa a una persona sabia? ¿O cómo sabes que una persona es sabia? ¿Alguien que nos quiera responder alguna de las preguntas respecto a esta cuestión de la sabiduría? Adelante, Zaida. Bueno, es una persona que siempre va a buscar el bien de la comunidad, no va a buscar dañar a nadie, siempre va a ver el bien común en todas sus actitudes y sus decisiones. Ok, alguien que busca el bien y se manifiesta en sus actitudes. Gracias, Zaida.
Yasmín. Pues yo lo puedo asimilar como también la madurez en la que nosotros día a día vamos aprendiendo, pero también vamos dándole soluciones a lo que nos tenemos que, vaya, ante las adversidades, problemas o situaciones por resolver. Ok, A través de una experiencia también, ¿no? Porque ah, para ser sabio necesitas experiencia y madurez. O sea, es una palabra en apariencia muy sencillita, pero, por ejemplo, cuando yo veo los libros de las tribus, de cuando el hombre conformaba las tribus, el respetado era el más sabio, pero era, y lo asemejan con una figura de una persona de ya grande, ¿no? De la tercera edad, viejito y todo, pero eso es como un símbolo, porque al final de cuentas está inmerso lo que es la experiencia, muchos valores. Describir sabiduría no es muy sencillo, pero a grosso modo eso es lo que yo entiendo. gracias, Yasmín. Fíjate, ya mencionaste diferentes aspectos, conocimiento, experiencia, habilidades, diferentes cosas que puede connotar una persona sabia, o que puede, o atributos que puede tener una persona sabia. Gracias. Fernando, Sí, como no, muchas gracias. Este, y tal vez valga la pena recordar perdón, que Fernando, la no sé luz, si soy yo, pero como que se escuchara eco y no te logro captar exactamente la voz. No sé si sea yo. A ver, Fernando, nuevamente, ¿nos puedes compartir? Perdón que te interrumpa, ¿eh? Sí, Fernando. Ahora, bueno, ya no te escuchamos. No sé si estés hablando, pero ya no, bueno, yo no lo escucho. ¿Alguien lo escucha? No, Yo No, tampoco. no se escucha. a lo mejor se le cortó el internet. Puede ser, ¿verdad? Bueno, ahorita que regrese, avanzamos. ¿Alguien más que nos quiera compartir sobre la sabiduría? Muy bien. ¿Cómo entendemos esto? Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. ¿Sí vamos bien aquí? Lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Y esto es, Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. Es decir, nos ayuda en el discernimiento de ver cuál es la voluntad y cuál no es la voluntad de Dios. En la materia de moral se dice que la conciencia es la voz de Dios en nosotros. Es decir, cuando vamos a cometer una acción, digamos que llega como, voy a ponerlo así, como un rayo, como un flechazo, como algo de sí o no. ¿Mm? Sobre todo cuando es algo que a lo mejor atenta contra nosotros, atenta contra alguien más, o que puede ser algún acto que ocasione, pues cierto, a lo mejor un doble efecto, que por alguna razón sí pueda tener una cuestión positiva, pero también pueda arrojar una cuestión negativa. Entonces, ya hablamos de otra cuestión, nada más para cerrarlo, es ver que el bien sea mayor, que el bien sea mayor. Y eso aplica, así se llama en la casuística para actos de doble efecto. ¿Qué será el bien mayor? Preservar la vida, ¿no? Sí, pero le tienen que amputar las dos piernas. Pues sí, pero
Es mejor que le amputen las dos vidas y que perdón, las dos piernas y que siga viviendo a que no se las amputen y Las que en dos algún vidas, momento sí. muera. ¿Sí me explico? Entonces, vean. Fernando, adelante. Sí, muchas gracias. Perdón, es que tuve un problemita técnico por aquí. No te preocupes. Muchas gracias. Tal vez valdría la pena recordar que para aquella cultura, la edad y sobre todo la edad avanzada tiene un significado, o sea, significa bendición, cercanía con Dios. Entonces, o sea, esta cuestión de esa bendición que llega con la edad, presupone pues todo lo que viene con ella, el juicio, ella lo decía en esta cuestión de aspirar al bien, y nada más esa era la nota, la cuestión de la bendición y la cercanía, con Dios. Me acordé de Moisés cuando baja del monte Sinaí, baja encanecido, baja, y todos dicen, de veras ha tenido un encuentro, ¿no? O sea, sí ha visto a Dios. Sí, gracias. Gracias, Fernando. Muy bien. Sí, el encuentro con Dios se refleja, se refleja. Esto que nos comparte Moisés se refleja. Entonces, cuando una persona precisamente es, bueno, si yo entiendo lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios, entonces mi comportamiento va hacia un sentido. Y ese sentido precisamente es aquello que nos va a dar la pauta, ¿no? Para estar en sintonía entre lo que creo, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Muy bien. Entonces, aquí encontramos el mismo Jesús dijo, mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. O sea, no tengan ese cuidado, ¿no? Lo que tengan que hablar se los comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Es decir, está hablando de la confianza en Dios, pero al mismo tiempo de la sabiduría que Dios va a transmitir, que Dios va a hacer posible en nosotros. Ojo, no quiere decir que seamos títeres de Dios. O sea, no quiere decir que Dios nos utilice y entonces Él hable por medio de nosotros, así como ventrílocos. No somos títeres. ¿No? Dios actúa, pero también la persona tiene unas habilidades, tiene un conocimiento, tiene un caminar que van precisamente acompañando su hablar, ¿verdad? Aquí la cuestión es que el espíritu da las palabras. En algún momento podemos decir, híjole, ¿cómo le digo a la persona o cómo me acerco o cómo es que debo comunicarme con? Ah, en algún momento hay personas que dicen, Señor, dame las palabras, eh, que mi entendimiento se ilumine, que pueda yo decir lo que tengo que decir. Ah, y de pronto, ¿cómo lo dijiste? A veces no hay una explicación. Y ese es un ejemplo en el que podemos nosotros ir connotando cómo el Espíritu va actuando por medio de nosotros. Permítanme que se me está descargando la computadora. Gracias. Entonces, ahí la verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y de la palabra, es decir, nos acerca a Dios. Vamos ahora a revisar el don del entendimiento. Eh, el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios. ¿Cómo es? Aceptar las verdades, sí, pero también es irlas escrutando, es irlas profundizando,
es irlas analizando, o sea, no es como que, sí, Dios se reveló y le creo todo tal cual así. No, no, no. O sea, no, también tenemos un criterio, también podemos en algún momento incluso cuestionar ciertas cosas y dirán, ¿cómo que cuestionar a Dios? No, precisamente el entendimiento va a ir analizando esto, ¿no? Comunicando a nuestro corazón una particular participación en el, no, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. Es decir, Dios se revela, nosotros con el entendimiento, con la sabiduría, vamos asimilando esta revelación de Dios y la vamos haciendo concreta. ¿Cómo concreta? Sí. O sea, cómo se va a expresar, cómo se manifiesta en el mundo, vamos entrando en intimidad precisamente con Dios. Y vean, aquí hay, cuando decimos hay que escrutar las profundidades, hay que discernirlas, hay que precisamente, pues, dialogar sobre esto. Eh, un ejemplo de ello, les decía yo, no es que dudemos de la voluntad de Dios, sino que precisamente estos dones nos ayudan para comprender la voluntad de una manera mejor. Se me va ahora el nombre del Evangelio apócrifo en el que se relata el, el momento de la anunciación a María, pero está en ese relato apócrifo. Y entonces María cuestiona al ángel. Dice, ¿cómo sé yo que verdaderamente eres tú un enviado de Dios? O sea, ¿de qué manera yo puedo tener la certeza de que Dios te envió? Y es un diálogo muy bonito. O sea, viene a esta cuestión por lo del entendimiento. Vamos a ir descubriendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Claro, este texto que yo les digo no aparece en ninguno de los tres evangelios sinópticos, sino en uno precisamente apócrifo. Se me va el nombre del evangelio. Adelante, Zaida. Será algo así como entender y comprender lo que sí es de Dios y lo que no, el Precisamente entendimiento. la sabiduría nos va a iluminar Ah, sobre qué sí y qué no es la voluntad de Dios. El entendimiento nos va a ayudar para comprender lo que Dios nos va revelando. ok, ¿Sí? gracias. Pero entonces vamos viendo que la fe no es ciega, ¿eh? O sea, no, no, la fe no es ciega. La fe ha de reflexionarse, ha de meditarse, ha de profundizarse y estos dones nos ayudan precisamente para ello. ¿Mm? Vamos al siguiente don. Consejo, ¿no? A lo mejor alguna vez tú has pedido consejo, alguna vez a lo mejor te han pedido consejo a ti, ¿verdad? El don de consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y de saber escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. Entonces, vean, aquí nos va iluminando y van en sintonía, ¿no? Cuando vamos a pedir un consejo, pues ¿a quién se lo pedimos? Entonces, tengo la necesidad de un consejo. ¿A quién le pides un consejo? Y bueno, a lo mejor todos tenemos a una o varias personas a las que nos podemos acercar para pedir un consejo. Digamos que eso pudiera ser como en lo óptimo, lo que podríamos llamar en otro sentido una red de apoyo, ¿no? ¿A quién me acerco para comentarle que me siento triste o melancólico o que me sucedió esto o aquello para pedirle un consejo o que estoy en una decisión, ¿no? En mi vida entre esto y aquello? ¿A quién me puedo acercar? No sé, no es que respondan, ¿verdad? ¿Qué consejo? Sino solamente saber. Yo sí en algún momento he pedido un consejo. Sugiero que los demás también, no sé, pero a lo mejor me estoy atreviendo mucho, ¿verdad?
Entonces, cuando te han pedido un consejo, si es que te han pedido un consejo, ¿por dónde los orientas? Y nos vean cómo este discernimiento pues va teniendo también esta cuestión de ir preparándonos. Yasmín, adelante. Pues sí, es que al final de cuentas, todo esto que tú estás mencionando, o sea, cómo yo le voy a dar un consejo a alguien, pues por medio de mi experiencia, pero también necesito empatizar con esa persona, necesitaría también como ponerme en su lugar para poder decir qué haría y poderle dar una buena contestación, por decirlo así. Fíjate cómo dices la experiencia. Yo les decía yo de pronto, yo soy como el abogado, ¿verdad? Que meto ciertos, a veces he hecho ciertos buscapiés, ¿verdad? Para hacer girar nuestra mente, ¿no? Imagínense, ¿no? Venimos a pedirle consejo de una situación matrimonial a, a un cura de rito latino, occidental. Jamás ha tenido esposa él. ¿Cómo me puede aconsejar si no tiene experiencia? ¿Me podría aconsejar en ese caso? ¿Y qué me va a decir? Lo que dicen los libros, lo que dice la película, ¿no? Diga, a partir de lo que dice Yasmín, la experiencia. Ojo, ¿eh? Y por eso dije, yo estoy metiendo un buscapiés, o sea, vamos a girar la rueda. O sea, la pregunta fundamental sería, o sea, ¿puede o no darme un consejo? Pues claro que puede darme un consejo, diríamos todos, ¿verdad? La otra parte que mete Yasmín es y en la experiencia. Ojo, vean, no estoy diciendo que no, ¿eh? Estoy poniendo un caso que se da evidentemente porque seguro que hay matrimonios que acuden al sacerdote para pedir un consejo. No quiere decir que no tenga un consejo para ellos, sino que hablando de la experiencia también es importante. Entonces, saber discernir los caminos y las opciones, orientar y escuchar, claro, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Y claro que desde ahí, todos cuando lo tenemos claro, podemos dar un consejo aun cuando no tengamos la experiencia de haberlo vivido, como en el caso que yo les acabo de plantear, ¿vale? Entonces, sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don como había profetizado Isaías, ¿no? No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Oigan, esto nos permite, el don precisamente de consejo nos va a permitir, perdón, junto con los demás, poder sentarnos y poder orientarnos primero nosotros y después, si es posible, y vienen a nosotros a pedirnos un consejo desde estas perspectivas que van siendo hacia la voluntad de Dios. Adelante, Erika. Buenas noches. Em, es que sí, los dones muchas veces a lo mejor unos tienen unos dones y otros, ¿no? Y por ejemplo, en el don de consejo, es cierto lo que usted dice. Muchas veces se acercan y el que la persona sepa escuchar, eh, más que nada eso, deja escuchar. O sea, no habla, nada más te escucha. Y ya después que le has dicho todo o algo, te da su punto de vista sin juzgarte, sin decirte yo haría esto, algo. Muchas veces esas personas tienen ese don de saber escuchar y después darte su opinión. Y a lo mejor algunas otras, pues tienen otro don, ¿no? Y respecto a lo que deseas del sacerdote, pues sí, es muy cierto. A lo mejor por experiencia, este,
pues sí se pensaría en algunos casos decir cómo me puede dar un consejo, porque hay personas que lo dicen. Sin embargo, pues como usted dice, también ese conocimiento, el a lo mejor no lo tiene como experiencia de haber sido casado, pero sin embargo el vivir de cerca a lo mejor las problemáticas de matrimonios, de familias, pues también lo hace, pues tener esa experiencia, ¿no? Desde como tercer persona, vaya. Pero pues sí, o sea, nada más era como mi punto de vista de que tiene usted razón, que a lo mejor no por experiencia, pero sí por otras situaciones, un sacerdote podría darnos ese consejo. Gracias, gracias. Entonces, vean aquí cómo es importante saber escuchar. Decían, decía Erika, algunos tienen un don, algunos otros. Aquí puntualizo. Todos los que hemos sido confirmados tenemos los dones, todos. Alguno de los dones puede ser a lo mejor más vistoso para nosotros, pero todos tenemos los dones. Es decir, todos tenemos estos dones que nos capacitan para ir viendo y discerniendo y dirigiendo bajo la voluntad de Dios. Pero todos los confirmados, precisamente aquí lo recibimos en la confirmación. El obispo o el que preside o el presbítero hace una oración y precisamente en esa oración se pide que el Espíritu Santo y los dones permanezcan sobre las personas que han de ser confirmadas, solamente para tener eh, digamos, estar en esa sintonía, ¿vale? Entonces vamos, don de ciencia. Es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. Podemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, este don de la ciencia va, bueno, podemos incluso preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Pero en esta sintonía de el pensamiento de Dios sobre nosotros, hacia dónde me está guiando, hacia dónde me está llamando, hacia dónde me está dirigiendo, por dónde me quiere conducir, por dónde me está marcando un camino. También tenemos el don de piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. ¿Qué haría Jesús? Sería la pregunta en ciertos momentos. ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Qué haría Jesús si algunas personas vinieran a él con estas características? ¿Qué haría Jesús? Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. Es decir, yo reconozco que Dios ha sido piadoso conmigo, que Dios es piadoso conmigo y esa piedad he de transmitirla a los demás. ¿Cómo? Es como Jesús actuaría. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? La mujer que iban a apedrear, la mujer que tenía esta cuestión del de hemorroísta, el centurión, podemos ver también a la sirofenicia, podemos ver a muchas personas, al leproso, al ciego, etcétera. ¿Qué haría Jesús? Entonces, tener esta piedad, esta cercanía, esta manera de expresarlo, ¿verdad? En la primera carta de San Pablo a los Corintios se escribe, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos de mudos, ¿no? Es decir, adoraban a cualquier ídolo, ¿no? Por eso les hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús.
Es decir, cuando el Espíritu de Dios está en la persona, no puede negar a Jesús. Y nadie puede decir tampoco Jesús es el Señor si el Espíritu no está en él, ¿no? Entonces, vean, el Espíritu precisamente nuevamente nos va marcando hacia la voluntad de Dios, nos va orientando hacia lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos el don de la fortaleza que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Ante las situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana, precisamente el don de la fortaleza está allí. Y podemos ver hoy, sugiero que todos estamos en México, cuáles son las situaciones difíciles por las que está atravesando nuestro país. ¿Por qué? Porque esta expresión de los dones no se reduce solamente adintra de la iglesia, porque la iglesia no es solamente adintra, la iglesia es en todos lados. O sea, no soy iglesia solamente cuando voy a la Eucaristía los domingos y ya cuando salgo entonces ya no soy iglesia, no. Nosotros somos en todos lados. No hay como esta separatividad en ese sentido. A las dificultades ahí hay que manifestar precisamente esta valentía. Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre. Y entonces encontramos, perdón, a muchas personas, hombres y mujeres, bautizados en cualquier ministerio que se han enfrentado a situaciones difíciles por precisamente ir en sintonía con la voluntad de Dios. Hoy, hace unas horas, en el estado de Guanajuato, votaron por la ley para despenalizar el aborto y los votos fueron en contra. Entonces, ¿hay allí una cuestión que podríamos decir de valentía? Pues sí, sí, sí. Podemos tener nuestro punto de vista, pero en sí podemos decir cuál es la voluntad de Dios. Desde esto que estamos hablando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que haya una ley que despenalice o que haya una ley que proteja. Ah, bueno, ahí podemos tener unas orientaciones, ¿vale? Vamos adelante. Entonces, el Apocalipsis dice, no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados. Pues vean, aquí es el que divide. Y sufrirán una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces, vean, la valentía entonces también va orientando hacia la fidelidad a Dios, hacia la fidelidad a la voluntad de Dios. Pues vamos encontrando cómo este don, pues también nos hace expresar una conducta en la vida cotidiana. Y vamos a ver el temor de Dios, ¿no? Nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, aportándonos de todo lo que le pueda apartándonos, perdón, de todo lo que le pueda desagradar. Entonces, debido respeto frente a Dios. Temor no es igual a miedo, ¿ok? Porque el que actúa con miedo actúa a lo mejor bajo amenaza, bajo coacción. No, el temor de Dios es, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios, yo sé hacia dónde me he de dirigir y entonces mi conducta va en sintonía entre lo que yo creo en lo que yo digo. El temor de Dios es hacia no hacer la voluntad de Dios, no tenerle miedo a Dios. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, el don del temor de Dios nos invita a cumplir la voluntad de Dios, por amor, por conocimiento, por discernimiento, por sabiduría, porque hemos
tenido este contacto con Dios y, y nos adherimos a Él y a su enseñanza, a su voluntad. Ujú. Entonces, los dones del Espíritu Santo son fundamentales para la vida cristiana, ya que ayudan a, vamos a decir algunas cuestiones, vivir una vida moral más virtuosa, es decir, más en sintonía con Dios, ser más receptivos a la voluntad de Dios, estar abiertos a lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Crecer en la fe y en el amor a Dios, discernir mejor la voluntad de Dios y tomar decisiones sabias, orientadas precisamente a esta voluntad. Afrontar con valentía las dificultades y desafíos de la vida y ser testigos de Cristo en el mundo. Ser humanos, hombres y mujeres, que expresen con su conducta, con sus palabras, esta adhesión a Dios en lugar donde nos encontremos. Para ir ya finalizando, tomamos esta oración de José María, de San José María, al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana. Ahora no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Una oración al Espíritu Santo. Pues hasta aquí esta charla sobre precisamente los dones sobre el Espíritu Santo, sobre Pentecostés. Una mirada general, una mirada que nos va dando una visión global. No podemos profundizar más por el tiempo, pero es una mirada general. Voy a dejar de